¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Carmona y voy a presentar el tema de equilibrio de fase y ecuación de Clausius-Clapeyron de la materia de Física Estadística de la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La información que obtuve para hacer este video la saqué del libro de Statistical Mechanics de Patria y Bill de la sección 7 del capítulo 4. Bueno, primero que nada cabe señalar que las propiedades termodinámicas de las fases de un sistema van a definir cómo es la geometría del diagrama de fases que define ese sistema. Y a su vez, la energía libre de Gibbs, que es esta de aquí, va a establecer los límites entre cada fase. Para entrar un poquito en contexto, un diagrama de fases es algo como esto o como los que van a ver a lo largo del video. También cabe señalar que el potencial químico de una sustancia, es decir, mu, es igual a la energía libre de Gibbs por molécula. Para poner un poquito en práctica esto que acabo de decir, se puede recurrir al problema 4.6 del libro antes mencionado. Y bueno, continuamos. Vamos a suponer un cilindro que contiene n partículas de una sustancia en dos distintas fases, A y B, que en este caso van a ser vapor y líquido. Las partículas que hay en A van a ser Na y las partículas que hay en B, en la fase B, van a ser Nb. Todo este cilindro, este sistema, va a estar a una presión y temperatura constante. Y, por ende, la suma, o más bien, el número total de partículas del sistema va a ser igual a Na más Nb. Y, por ende, la energía libre de Gibbs total va a ser a la energía de Gibbs de la fase A más la energía libre de Gibbs de la fase B. Claramente, cada una depende del número de partículas en cada fase y de la presión y la temperatura del sistema, que no sé si lo mencioné antes, pero es presión y temperatura constante. Ahora, la cantidad de partículas en A y en B van a estar cambiando constantemente hasta llegar a un equilibrio. Y con ello va a estar cambiando también la energía libre de Gibbs de esta manera. Que bueno, eso es una manera diferencial de expresar el cambio. Y en este caso, DNA y DNB, o bueno, sí, van a representar el cambio en el número de moléculas en la fase A y en la fase B respectivamente. Como les mencionaba, se va a tratar de llegar a un equilibrio, es decir, cuando ya deje de cambiar el número de partículas en A y en B, y cuando se llega a ese punto, se va a minimizar la energía libre de Gibbs, es decir, el cambio de la energía libre de Gibbs va a ser menor o igual a cero. Ahora, si el potencial químico de A es mayor al potencial químico en la fase B, NB va a tender a aumentar y Na va a tender a disminuir. Y por el contrario, si μA es menor a μB, las partículas en la fase A van a aumentar y las partículas en la fase B van a disminuir. Por otra parte, si los potenciales químicos son iguales, es decir, μA es igual a μB, la energía libre de Gibbs pues, pasa a ser independiente del número de moléculas que hay en las dos fases. Vamos a estudiar un poquito lo que es el caso del agua, que es bastante común en los problemas de termodinámica y física estadística. A lo que llamamos punto de ebullición normalmente son 100 grados centígrados, cuando la presión es igual a una atmósfera. En este caso, es este puntito que vemos aquí. Y en ese punto, el potencial en la fase A va a ser igual al potencial en la fase B. La ebullición, sin embargo, es un proceso que no está en equilibrio y va a comenzar a la temperatura donde se igualan las presiones de vapor y la presión atmosférica, es decir, en toda esta línea. Que pues vamos a ver un poquito más adelante una expresión que más o menos define esta función. Y bueno, como les mencionaba, el número de partículas en ambas fases va a estar cambiando. Y en este caso, pues va a estar cambiando por un cambio de calor. Vamos a definir lo que es el calor latente de vaporización. Este es el calor necesario
para que se convierta líquido en vapor. Y en el caso del agua, es igual a 540 calorías por gramo, o lo que es lo mismo, 2260 kilojoules por kilogramo. Para entender un poquito mejor esto que acabo de mencionar, se puede recurrir a los problemas 4.15 y 4.20 del libro que les mencioné. Y bueno, vamos a ver qué pasaría si tenemos este recipiente con agua y vapor en una temperatura de 99 grados centígrados. Lo que va a suceder es que el agua se va a evaporar hasta que la presión de vapor va igual a la presión de coexistencia a esa temperatura, es decir, P sigma a 99 grados centígrados, que en el caso del agua es de 0.965 atmósferas. Y es este puntito por aquí. Además, vamos a suponer ahora que aumentamos esta presión hasta una atmósfera, pero mantenemos la temperatura a 99 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, estamos forzando el sistema y este no va a estar en equilibrio, pero va a llegar al equilibrio disminuyendo el volumen del sistema. Y por otra parte, el vapor se va a condensar hasta que se obtenga únicamente agua líquida. Si nosotros nos fijamos en este diagramita, el puntito queda pues meramente en la fase líquida. Y además, la energía libre de Gibbs va a disminuir hasta el valor, hasta un valor de equilibrio que va a estar dado por el potencial químico del agua líquida a esta presión y a esta temperatura. Bueno, les mencionaba que la presión de vapor va a tender a igualar la presión de coexistencia, y esta no es más que una función que define el límite entre dos fases cualquiera en el plano PT, que sería una línea como esta, o en este caso serían estas líneas de aquí. Y esta presión de coexistencia va a obedecer esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros derivamos esta expresión? Obtenemos esta ecuación. Y si además consideramos la entropía por partícula y el volumen específico, es decir, la entropía total entre el número de partículas y el volumen total entre el número de partículas, en su forma diferencial, y juntamos estas estas tres expresiones, vamos a obtener la llamada ecuación de Clausius-Clapeyron, que es muy sencillo de obtener basándose en esto. Simplemente sustituimos estos valores o estas expresiones en esta ecuación. Por ejemplo, cambiando la parcial de mu con respecto a t por s, y aquí lo mismo pero de a y b, y la parcial de mu con respecto a p por b de a, y la parcial de mu b con respecto a p por b de a, y despejamos esta expresión, esta derivada de aquí, y pues ya, obtenemos fácilmente esta expresión. Y se han de preguntar, pues, ¿qué significa esto de aquí? Bueno, L es el calor latente por partícula y equivale a la temperatura por un cambio en la entropía por partícula, es decir, T por delta S. Y por ello llegamos a esta expresión. En conclusión, la pendiente de la curva de coexistencia depende de las discontinuidades de la entropía por partícula y del volumen específico, o el volumen por partícula. Y bueno, existe algo en estos diagramas que se llama el punto triple, que es aquel estado en el cual, aquellas condiciones en las cuales coexisten las tres fases, ya sea por ejemplo, en el caso del agua, hielo, agua y vapor de agua. Y en este estado, los potenciales químicos de las tres fases van a ser iguales. Además, las pendientes de las tres líneas de coexistencia que vimos anteriormente van a definir el punto triple. Y estas se relacionan de la siguiente manera. El cambio de la entropía por partícula
de la fase A y B más lo mismo de la fase B y C más lo mismo de la fase C y A tiene que ser igual a cero. Y lo mismo con el volumen específico de entre ambas fases. Y bueno, de esta manera, cada línea de coexistencia entre dos fases, por ejemplo esta y esta, van a apuntar a la tercera fase. Entonces, si nosotros bajamos, apunta a una tercera fase. Entre esta y esta, apunta a la tercera fase. Y entre esta y esta, apunta a la tercera fase. Para poner en práctica un poco estos conceptos, se puede recurrir al problema 4.17 del libro mencionado. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado.